La inmoralidad sexual. Uno de los grandes problemas que la sociedad actual, sobre todo aquí en el occidente, se está sufriendo. Está destruyendo la vida moral de las familias, de la sociedad, introduciéndose en el gobierno, en las entidades de legislación y aún inclusive dentro de la iglesia. En poco nos diferenciamos con la iglesia en Corinto. En la lección de día vamos a hablar un poquito de este tema que a veces no se habla con dureza y con franqueza. Muchas veces se tiene miedo de hablar de esto porque se siente el temor del rechazo que se puede tener ante un tema tan serio, pero tan relevante, que está afectando la vida moral del hombre. Esta es nuestra lección de día aquí, en Un Momento con Dios. Pablo había estado ya confrontando algunos problemas de división en la iglesia. Y en este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios entra a tomar un tema sumamente importante. Y para poder entender un poco mejor lo que estaba sucediendo, tenemos que ir a entender el contexto de la iglesia. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más importantes que existía dentro de Grecia. Su posición geográfica dentro de la unión en la que se encontraba con el territorio del norte de Grecia, con este territorio peninsular que se encontraba al sur, le ponía en una posición geográfica vital. Era un puerto muy importante que comunicaba entre el norte y el sur de Grecia. Por aparte de eso, era un puerto importante porque comunicaba mucho el comercio que existía entre el Asia y la misma Roma. Era una ciudad que había sido años atrás devastada y que actualmente estaba formada por un gran número de esclavos también que habían sido liberados. Aparte de eso, siendo una población fluctuante en la que existían muchos viajeros, hacía de que la ciudad viviera en un nivel moral sumamente bajo. La ciudad de Corinto era considerada como la ciudad de Las Vegas actualmente. Se le llama la ciudad del pecado. Y de alguna manera ese era el símbolo que tenía, lamentablemente el sello sobre el cual la ciudad de Corinto existía. Y es en esta ciudad donde Pablo había alcanzado a un grupo de creyentes, pero lamentablemente el nivel moral en el que se vivía en esa sociedad era tan malo que dentro de la misma iglesia todavía se reflejaba esta conducta. Había un creyente que lamentablemente se había hecho de la mujer de su padre, no era posiblemente su madre, porque no se menciona a su madre, sino como la mujer de su padre. Lo más probable es su madrastra, y se hace de ella como mujer. Y de esa manera, lamentablemente, no se toman las decisiones correctas, permitiendo de que este miembro de la iglesia siga ahí participando dentro de la vida de la iglesia. No se sabe con detalle exactamente cuál era la posición de la iglesia ante ese comportamiento, pero no se ve en ello una disciplina ni una corrección de parte de la iglesia. Y es por eso que Pablo tiene que escribir en esta carta muy enfáticamente sobre este caso tan específico y tan delicado para llamar la atención. Y les pide a la iglesia que por favor tomen seriamente la corrección de esto y si es necesario que se saque a este hermano para que no siga trayendo esta inmoralidad dentro de la iglesia. Y les pide que se reúnan, así como él ha estado orando y pidiendo a Dios para que obre, para que la iglesia tome una acción definitiva y no permita que esto continúe. Cuán importante es mantener la santidad de la iglesia. Nosotros vivimos en una sociedad en el que cada día más vemos que a través de los medios de comunicación visuales, sean estos películas, telenovelas y otras cosas, vemos lamentablemente como la vida moral de la sociedad está decayendo de una manera deplorable. Antes no se observaban mucho programas en los que se aceptaban temas como la traición y el adulterio. Ahora se ve eso mucho más abiertamente. En las telenovelas se fomenta que en nombre y en pos del amor existan adulterios y se fomenten ese tipo de relaciones inmorales.
Aún lamentablemente se ven programas en los que se observan a horas muy tempranas temas sexuales muy abiertos, aún inclusive provocaciones grandes. En las redes sociales se observan bailes indecorosos en los que los jóvenes y los adultos participan como que fueran algo tan divertido, porque eso es lo que es nuestra sociedad actual. Es una sociedad en la que el pudor ya no existe y en la que el pecado sexual está cada vez más campeando. Nosotros como iglesia tenemos que también tomar una decisión muy seria. Lamentablemente dentro de nuestras mismas iglesias vemos de que más y más existe un gran número de parejas que han sufrido divorcios y que han vuelto a casarse. Parejas que hogares que se han reconstruido a causa de estos problemas de pecado que en algún momento destruyó algún matrimonio y que ahora ha llevado a parejas a unirse. Vemos parejas que viven todavía sin haber tomado la decisión de casarse y que están dentro de la iglesia. Y aún la manera como muchos de nosotros percibimos algunos pecados sexuales no han sido considerados bíblicamente. ¿Por qué? Porque la sociedad está influyendo en nuestra iglesia y en la manera como nosotros como iglesia percibimos el pecado sexual. Lo que antes era blanco y negro, ahora tiene una gran cantidad de tonos grises que confunden la manera como se debe realmente considerar estos actos pecaminosos. Nosotros, la iglesia de Cristo, deberíamos ser luz en medio de las tinieblas, deberíamos ser sal en medio de la corrupción, pero lamentablemente la oscuridad y la corrupción está entrando también actualmente en nuestras iglesias. Debemos ser enfáticos en la manera como enseñamos desde la juventud estos comportamientos. Las jóvenes están enfrentando una gran presión de la sociedad para llevarlos a vivir en una vida inmoral desde muy temprana edad. Jóvenes adolescentes de 10, 11, 12, 13 años ya están viviendo en pecado sexual. Lamentablemente la pornografía está destruyendo la moral de todos nosotros. Tenemos que levantar en alto el nivel de la santidad de la iglesia. Tenemos que honrar a Cristo en medio de la iglesia y nosotros somos los llamados a mantener ese estándar. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos tal y cual Dios quiere vernos, una iglesia santa y sin mancha. Como creyentes tenemos que apegarnos más a los principios bíblicos y no dejar de que el mundo influencie en la manera como percibimos los pecados. Tenemos que ser más enfáticos en la manera como corregimos y disciplinamos la indisciplina moral sexual dentro de la iglesia. Nosotros somos llamados a preservar la santidad del mundo, pero si la iglesia se pierde, imagínese cómo estará el mundo. ¿Cómo está usted viendo y percibiendo el pecado sexual? ¿Cómo usted está permitiendo de que la televisión influencie su vida moral? Usted está siendo partícipe al ver los programas inmorales y los observa con hasta cierto punto beneplácito. Usted y yo tenemos que tomar decisiones serias. Si Cristo estuviera en este momento en medio de nuestra iglesia, ¿qué es lo que diría de nosotros? Tenemos que considerar esto. Por eso Pablo llama la atención a la iglesia, porque la iglesia que estaba en Corinto estaba lamentablemente influenciada por una sociedad que moralmente estaba destruida. Y esto no está muy lejano de nuestros días. Que Dios nos ayude a preservar la santidad en la iglesia para a través de ello reflejar eso al mundo y de alguna manera preservar la santidad que ya se ha perdido en un mundo que está yendo cada día más a su destrucción. Que Dios nos ayude.